en una escuela llena de luces y aplausos. El horror se escondía tras una puerta cerrada. Esto es Xibalba. Beatriz Mota había ido junto a su familia a la graduación de su hermana mayor. Tuvo sed y fue hasta el bebedero. Era su escuela y no había peligro, pero nunca regresó. 41 minutos después hallaron su cuerpo masacrado. Luego de 6 años, la semana pasada se señaló al culpable. El calvario de los padres y las dudas de un crimen atroz. Es de noche y en el colegio privado Nuestra Señora Auxiliadora de Petronila, Pernambuco, Brasil, están de festejo. Es la graduación de Samira Mota y sus compañeras, que acaban de terminar 3er año de la secundaria. Sus hermanos menores, Leandro y Beatriz Angélica Mota, nacida el 11 de febrero de 2008. 7 años, están también allí, celebrando. Beatriz, sentada con sus padres, escucha atenta la entrega de diplomas. Este también es su colegio y se siente cómoda porque conoce a casi todos. De hecho, su padre, Sandro Romilton. En Brasil, los hijos llevan primero el apellido de la madre. Es profesor de inglés de la institución y participa de algunos tramos de la ceremonia. La familia entera lleva puestas unas remeras blancas que mandaron a hacer con la cara de Samira. Es parte del homenaje a la graduada. Beatriz sacude su largo pelo castaño y siente sed. Se acerca a su madre Luciña Mota, congresista, y le avisa que bajará de donde están, sentadas para tomar agua de los bebederos. Son las 10 de la noche del jueves 10 de diciembre de 2015. En el lugar, uno de los colegios más prestigiosos de la zona, están congregadas cerca de 2,000 personas. De todos los ingresos del establecimiento, solo la puerta principal, donde hay seguridad contratada, está inhabilitada. Las familias se sienten cuidadas. La madre de Beatriz espera sentada a que su hija vuelva de tomar agua, mientras Sandro está tomándose fotos con sus alumnos. Pasan los minutos. Beatriz demora, Lucía se inquieta. Se levanta y va a buscarla entre la gente. A las 10:25 Luciña le avisa a Sandro que no la encuentra. Solo han pasado 16 minutos desde la sed. A las 10:43, Sandro se sube resuelto al escenario e interrumpe a la banda musical que está tocando. Solicita el micrófono para llamar a Beatriz. Por los altoparlantes se lo escucha decir: Beatriz, ay, hija mía, ¿dónde estás? Oye, Bea, todos te buscan, mi amor. Ella está vestida como yo, con la cara de su hermana, explica a la gente, al tiempo que se señala la playera. Beatriz es flaca. Tiene cabello castaño y lleva puestos la playera blanca y un short de jean. Todavía creen que es solo un extravío en el gran colegio familiar. Pero el pedido no surte efecto. Beatriz sigue sin aparecer. Al rato, Sandro retoma el micrófono y su voz ya transmite angustia. He mirado por todos lados que se me ocurren en el colegio. Y todavía no he encontrado a mi hija. Estoy desesperado. Varios padres y miembros de la escuela ayudan en la búsqueda. No pasa mucho tiempo más hasta que un guardia de seguridad la encuentra en un espacio pequeño, ennegrecido por el humo. Es un depósito donde se guardan los elementos de un gimnasio en desuso. Un incendio provocado intencionalmente por alumnos. Tiempo atrás, ha dejado este sector abandonado. Entre el hollín, envases de productos de limpieza y cables, está la pequeña Beatriz. Son las 10:50. Han pasado 41 minutos desde la sed, pero ya es demasiado tarde. Su cuerpo tibio tiene, lo confirmarán los forenses más tarde, 42 cuchilladas. El arma, un cuchillo con mango de madera, está todavía clavada en su abdomen. Los gritos de su familia, al enterarse del hallazgo, cortan de un tajo el aire festivo del lugar. El estupor inunda a la multitud que hace minutos celebraba. ¿Una muerte? ¿Un crimen? ¿Dentro del colegio? ¿Ahora mismo? No puede ser cierto. A las 11, el lugar está repleto de miembros de la policía militar. Sirenas y llantos se entremezclan generando una sinfonía escalofriante. Un pandemonium. Detrás de escena, algunos intentan inútilmente contener lo incontenible. A esa familia que acaba de ser mutilada. ¿Bastaron unos nefastos 41 minutos para que un monstruo destruya el futuro de los Mota? La ausencia de Beatriz será una condena perpetua insoportable. El cadáver de quien hacía un rato jugaba riendo desbordante de vida es trasladado para su autopsia a la ciudad de Juazeiro, la misma ciudad que la había visto nacer. El gran cuchillo dejó heridas en sus brazos, sus piernas y su abdomen. Es una expresión de la violencia extrema.
de alguien desquiciado por la rabia. Eso hace pensar que el crimen, por ser con arma blanca y con tanta furia, es algo personal. No se detectan signos de abuso sexual. Una pregunta los acosa. ¿Cuál es el motivo del crimen? Los detectives creen que ha sido asesinada allí, dentro, ya que no se ven rastros de sangre, fuera de ese closet. Por otro lado, también parece claro que la pequeña no entró caminando ni arrastrada. No se ven ese tipo de huellas en ese reducto lleno de polvo negro. Todo es confuso y contradictorio. Levantan pruebas, muestras de pelo y de sangre, huellas dactilares. Esperan poder cotejarlas con las de los sospechosos que vayan apareciendo. Tendrán mucha gente para interrogar. Hacen la recolección de las imágenes de las cámaras del colegio, aunque, justamente, en el área del gimnasio en desuso no estaban funcionando. También consiguen las de las calles perimetrales del establecimiento. Se pide además a todos los que tengan grabaciones de esa noche que las aporten, incluida la del profesional que filmó la ceremonia. Con esa vasta serie de imágenes logran rearmar una línea de tiempo. En ella se observa a Beatriz sentada cerca de su padre a las 8:10. A las 10, cuando Sandro es llamado al escenario para entregar diplomas y se levanta de su lugar, Beatriz sigue sentada a su lado. A las 10:02, cuando Beatriz se corre del lugar para sentarse cerca de su madre. La última imagen de ella es a las 10:09. Se aleja de su madre hacia la fuente de agua. Las siguientes imágenes de la familia son a las 10:25 buscando a Beatriz. Se pensó con cierta lógica, por donde se encontró a la menor, que el asesino conocía muy bien el colegio, que el hombre sabía que en esa área precisa no había nadie, ni cámaras funcionando, que era el punto perfecto para cometer el peor de los actos sin ser visto. Algunos testigos refirieron haber visto a un sujeto de playera verde sentado, cerca de la fuente de agua, a un hombre en los alrededores de los baños, a un tipo salir del área del gimnasio. Según el padre de Beatriz, este mismo personaje sería quien antes, esa misma tarde, se había acercado a dos chicos para pedirles si lo podían ayudar a llevar una mesa al auditorio, en un intento por atraerlos hacia el oscuro corredor. Quizá, cree, haya sido la misma excusa con la que se acercó a Beatriz. Sin embargo, y a pesar de la cantidad de gente presente, nadie vio en concreto nada. Entre las muchas teorías, hubo una que especuló con la idea de que hubiera más de una persona involucrada y que la hubiesen matado fuera de ese cuartucho para luego trasladar hasta allí su cadáver. Pero el tiempo para tanto despliegue no excedió la media hora. En esa ventana de minutos deberían haberla engañado, raptado, apuñalado y movido. Demasiadas cosas coordinadas evitando que miles de ojos pudieran ver algo. La policía llegó a señalar a 5 empleados de la escuela, 4 varones y una mujer. Habían presentado problemas en sus interrogatorios, nervios o algunas contradicciones. Eso unido a que la estratégica luz del pasillo al viejo gimnasio estaba apagada y a que el 25 de noviembre, 15 días antes del asesinato, habían reportado que no encontraban un juego de 3 llaves que daban acceso a todos los sitios del colegio. Hacían pensar en un crimen premeditado. Las idas y vueltas de las versiones policiales empezaron a desesperar a la familia. El caso parecía una caza de brujas. La idea de que hubo una conspiración para matar a Beatriz tomó cuerpo por un tiempo. Luego, también circuló la idea de una bizarra motivación religiosa, magia negra, algo bastante frecuente en algunas regiones de Brasil. ¿Podía haber sido un rito satánico? ¿O sería una venganza contra la familia? En septiembre de 2016, la policía dio a conocer el video de un sospechoso, hombre de verde caminando alrededor del colegio a las 8:30. Es fácil distinguirlo entre la gente porque camina de manera claudicante. 1 hora y 9 minutos después se lo vuelve a ver y parece estar hablando con alguien por celular. Corta la llamada y se lo puede observar sacando un cuchillo, que luego guarda en su media. Ese cuchillo sería el arma homicida. El hombre de verde llega a la puerta del colegio a las 9:45 y se mezcla con la gente del lugar en la entrada. Ya no se lo vuelve a ver tan claramente, pero una fugaz imagen de él surge de la filmación de la graduación. El hombre cruza el auditorio hacia donde está la fuente de agua. Es casi la misma hora en la que Beatriz decide ir a beber.
La maldita sed. No habrá ninguna imagen más de él, ni saliendo del lugar. Nada. Era como si se hubiese evaporado en el aire. Por la puerta principal claramente no salió. Podría el asesino conocer muy bien el establecimiento y salir por otro lado. La familia desesperada intentó seguir muy de cerca el caso, pero la policía no se lo permitió. Luciña viajó a Recife para hablar con el gobernador y exigir que les otorgaran acceso al caso. Los peritos a cargo del caso decidieron mandar las imágenes del sospechoso, filmado al FBI norteamericano. Querían conseguir que las imágenes de aquel hombre fueran aumentadas y mejoradas. Así podrían compararlas mejor con cualquier sospechoso que encontraran. En julio de 2018, la policía acusó a un empleado del colegio, Alison Henrique de Carvalho Cunha, de borrar las imágenes de algunas cámaras. Luego se supo que, en realidad, las había borrado la misma policía por error en el manejo de los discos duros. En octubre de 2019, ante la falta de resultados, los padres iniciaron una investigación paralela. ¿Qué cosas estaban probadas en la investigación? Tenían el ADN y una huella dactilar obtenidas del cuchillo, utilizado en el homicidio. Faltaba con quién compararlos. Había certeza de que no se concretó ningún abuso sexual. Días antes del crimen había desaparecido un llavero con 3 llaves que daban acceso a todas las entradas y salidas del colegio. Un sospechoso o identificado de playera verde había deambulado por el colegio intentando acercarse a 2 niños antes que a Beatriz. En diciembre de 2021, al cumplirse otro aniversario del crimen, los padres de Beatriz, Luciña Mota y Sandro Romilton caminaron durante 23 días para recorrer los 700 kilómetros que separan Petrolina de Recife. Lo hicieron en protesta por la falta de respuestas sobre el crimen de su hija. Tuvo cobertura de todos los medios brasileños que siguen el caso con pasión. Pocos días después, más precisamente el 28 de diciembre pasado, el gobernador Paulo Câmara anunció la destitución del perito penal que actuaba en el caso, Diego Costa. Comenzado el 2022, vendría otro logro muy oportuno para las cuestionadas autoridades. La policía científica del Instituto de Genética Forense Eduardo Campos de Recife, quienes llevaban mucho tiempo cotejando el ADN hallado en el arma homicida con el de los criminales detenidos, encontraron una coincidencia total. Habían cotejado unos 125 ADN cuando, ¡bingo!, saltó un resultado. Marcelo da Silva, 40 años. El oscuro personaje, en 2011, había sido acusado por violación contra una menor de 12 años y, luego, había sido encarcelado por un robo en un supermercado. El 10 de enero de 2022, da Silva, quien estaba detenido por otro delito en la cárcel de Salgueiro. Desde 2016, fue confrontado con el hecho. Confesó el crimen. ¿Cómo no compararon antes su ADN? La ex jefe de la policía científica, la genetista Sandra Santos, reconoció que por una mala investigación no se llegó antes a este resultado. Según expresó el secretario de Defensa Social de Pernambuco, Humberto Freire, la pequeña habría sido asesinada porque vio al hombre, un sujeto que vivía en la calle con un cuchillo. Se asustó y da Silva quiso silenciarla a navajazo limpio. La gran duda que flota todavía sobre el caso es la falta de una motivación creíble para cometer semejante crimen. Eso sostiene la familia. Mota al tiempo que pide que se federalice la investigación y que se le dé participación al FBI. Luciña asevera que aun siendo el culpable, porque el ADN es incontestable, hay mucho más que averiguar. ¿Cómo salió el asesino del colegio? ¿Alguien lo mandó a matar? ¿Tuvo cómplices dentro de la escuela que lo apoyaran? ¿Podría ser un crimen en venganza contra el colegio? Todas las piezas tienen que encajar, exige Luciña. Lo que más enojó a sus padres es que la policía no les comunicó antes que al resto las novedades y que no los dejaron entrar a la conferencia de prensa. Luciña ya no cree en milagros y sospecha de la coincidencia de su caminata, la repercusión mediática y del oportuno hallazgo del asesino. Protestaron tanto que fueron recibidos por el secretario de Defensa Social en una reunión privada. Luciña se expresó: «Es inhumano por parte de la policía. No habernos comunicado lo que pasaba no les costaba nada. Ninguno pudo levantar un teléfono y llamarnos». Y luego agregó:
El ADN y la confesión no son suficientes. Existen otros elementos que precisan ser esclarecidos y confirmados. La motivación del crimen, cómo entró. No me venga a decir la policía que él estaba en el medio de la calle y entró al colegio. No me vengan con eso, ese argumento no va conmigo. Nadie entra a un colegio sin ser conducido por alguien. Dicen que un desconocido loco entró, mató y salió de la escuela. Estoy pidiéndole a Dios para que efectivamente sea él, para poder tener paz, para que Beatriz tenga un proceso justo y que el asesino pague por esa barbarie que cometió. ¿Cuánto tiempo lleva dar 42 puñaladas? ¿La mató con tanta hazaña solo porque Beatriz lo vio con el arma? ¿Cómo había logrado entrar a una institución privada alguien ajeno a ella? ¿Habiendo guardias en la puerta? ¿Cómo sabía el criminal de ese lugar incendiado? ¿En un pasillo oscuro para deshacerse del cuerpo? ¿Cómo podría estar al tanto de que las cámaras de esa zona no funcionaban? Solo un loco y la casualidad habrían permitido un terrible, pero casi perfecto, crimen en medio del gentío. El asesino confeso habló, a través de su abogada, en la TV Globo, para expresar que está arrepentido. Le pidió a su defensora que le diga a Luciña que la quiere ver. Después del daño que infligió a los Mota, desea aliviarles el corazón, pedirles perdón y contarles la verdad. ¿Quién sabe qué más tenga para decirles él ahora? Extrañamente, empático da Silva, ese mismo medio brasileño, publicó que da Silva relató que esa noche estaba sin dinero para volver a su casa y que había pensado en robar una moto, pero terminó entrando al colegio. Él creyó que ingresaba a una iglesia. Alguien que lo vio borracho lo echó, pero volvió a intentarlo para tomar agua y esta vez lo logró. Fue en ese momento que vio a Beatriz cerca de la fuente. La pequeña, según él, le dijo: «Tienes un cuchillo ahí». El asesino enojado le respondió: «Cállate la boca», y la hizo entrar en el cuartucho. «Quédate calladita, que ya me estoy yendo». ¿Pero qué pasó? Ella comenzó a gritar. Por ese motivo la atacó, sostiene, y luego se fue a lavar las manos al baño. Salió del colegio sin problemas y se fue a bañar a un río cercano y consiguió ropa limpia de unos mendigos. Quizá que el criminal sea un alienado sin un motivo claro y ella una víctima casual. Sea algo difícil de enfrentar. El azar y la muerte. Sin sed. Capaz que Beatriz no hubiese sido víctima. O, si la secuencia de hechos hubiese ocurrido 10 minutos antes o 10 después, ella no se hubiera topado con el brutal homicida. Ninguna respuesta podrá conformar jamás a sus padres y hermanos, pero saber quién fue con absoluta certeza, al menos les puede brindar algo de paz. Beatriz no fue una estadística, fue una niña, y su historia, por más dolorosa que sea, merece ser contada. Aquí, en Xibalba, gracias por acompañarme este día. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este caso. No olvides suscribirte, darle like y tocar la campanita. Aquí en Xibalba la verdad merece ser contada. En un pequeño pueblo de Nueva York, un crimen sacudió la inocencia de toda una comunidad. Un niño de 13 años asesinó a otro de apenas 4. ¿Qué puede llevar a un menor a cometer un acto tan brutal? Hoy, en Xibalba, exploramos el caso de Eric Smith. Era la primera vez que Derrick Robbie caminaba solo los 90 metros que separaban su casa del campamento. Tenía 4 años cuando Eric Smith se cruzó en su camino. El preadolescente, 9 años mayor que él, lo llevó engañado al bosque. El atroz crimen, la confesión y el juicio que condenó al asesino de pelo rojo. Eric Smith iba pedaleando su bicicleta a toda máquina por el parque. Con 13 años, su abundante melena color fuego, inflada por el viento y la cara fruncida e inundada de pecas, parecía un preadolescente como tantos que pueden encontrarse en cualquier plaza del planeta. Inofensivo. De pronto, esa mañana, se cruzó con Derrick Robbie. El pequeño de 4 años caminaba solo, con una lonchera entre sus manos, hacia el campamento infantil de donde venía Eric. El menor pelirrojo ni lo pensó. O quizá ya lo había pensado mucho, quién sabe. Bajó de su bicicleta y se las arregló para engañar a Derrick. Logró convencerlo y llevarlo hasta la profundidad del bosque.
Era el lunes 2 de agosto de 1993 en el pueblo de Savona, estado de Nueva York, Estados Unidos. Y lo que sigue parece un cuento de terror. Eric se adentró con Derrick entre los árboles hasta alcanzar un área que le otorgó seguridad para sus diabólicos fines. Ya estaba fuera de la mirada de cualquier testigo. Tomó al vulnerable Derrick del cuello y lo estranguló con todas sus fuerzas. Le llevó un rato. Cuando el pequeño se desvaneció, lo dejó en el piso y buscó 2 enormes piedras. Agarró primero la más grande, pesaba unos 12 kilos, y apuntó directo a su cabeza. La revoleó con fuerza. Cuando la roca golpeó su objetivo, el cráneo de Derrick hizo un ruido horrible. Eric se acomodó sus anteojos y tomó la segunda. Logró otro certero impacto. No se detuvo ahí. Acto seguido, le quitó la ropa, buscó una rama de árbol y la introdujo en su ano. El preadolescente corto de vista, inseguro y acomplejado, estaba descargando su furia acumulada por años. No conforme con lo que había hecho, se apropió del almuerzo de su víctima. Abrió la bolsa, sacó la banana y la tiró al suelo. La pisoteó con ira. Quedó aplastada, como la cabeza de Derrick. Desenvolvió el sándwich, lo hizo un bollo con sus manos e intentó introducirlo por la fuerza en la boca del moribundo. Abrió la bebida roja Kool-Aid, tomó unos sorbos y lo que sobró lo derramó sobre el cuerpo inerte. Encontró otra piedra y la arrojó apuntando al abdomen de Derrick. Le sacó la zapatilla blanca izquierda y la colocó cerca de su inmóvil mano derecha. Acomodó el cuerpo como le dio la gana. Podía hacerlo y disfrutó de ello. Cuando su rabia se extinguió, se fue hacia su casa. Unos días antes de todo esto, lo habían echado del mismo campamento al que iba su víctima por su pésima conducta. A las 11 de la mañana, Doreen Robbie, la mamá de Derrick, salió de su casa para ir a buscar a su hijo. Era la primera vez que lo dejaba ir solo al campamento de verano, que funcionaba en la misma manzana. Estaba a menos de 100 metros, sin cruzar ninguna calle. Esa mañana Derrick se había levantado muy ansioso y ella estaba un poco demorada. El pequeño quería irse cuanto antes. Doreen recordó el momento en que lo dejó partir. Me dio un beso y me dijo: «Está ok, ma. Voy solo. Puedo. Te quiero, ma». Nunca lo dejaba ir solo a ningún lado, pero el campamento estaba tan cerca, no tenía ni que cruzar una bocacalle. Además, Savona era un pueblo tranquilo donde jamás pasaba nada. Era la primera vez que Derrick caminaba esos 90 metros sin la mirada vigilante de Doreen. También sería la última. Pocos minutos después de aquel beso, Derrick estaría muerto. Cuando Doreen llegó al campamento para retirarlo, se enteró de que su hijo nunca había llegado. Aterrada, corrió a la policía para hacer la denuncia. 4 horas después, llegó la peor noticia. El cuerpo de Derrick había sido hallado, no muy lejos, en un área con frondosa vegetación. Había sido brutalmente asesinado. La causa de la muerte había sido traumatismo craneal y asfixia. Al día siguiente, las primeras planas de los diarios relataban la escalofriante noticia: el asesinato, a plena luz del día, de un niño nacido el 2 de octubre de 1988 llamado Derrick Robbie. No había llegado a cumplir los 5 años que ya se había topado con la maldad. El terror circuló entre las familias de la zona. El caso seguiría creciendo cuando se supiera quién era el homicida y su corta edad. Los detectives que rastrearon la zona donde se encontró el cuerpo hallaron un par de anteojos de marco metálico tirado sobre el pasto. ¿De quién serían? El equipo de homicidios comenzó entrevistando a todos los que habían estado en el campamento. Querían saber si habían visto a la víctima y dónde la situaban. No tuvieron que llamarlo. Pasados 3 días, Eric Smith fue, por su propia voluntad, a ofrecer su testimonio a la policía. Las autoridades que tomaron su declaración vieron en este menor a un testigo colaborador. Eric dijo que cuando volvía esa mañana del campamento de verano, no mencionó que lo habían expulsado. Había visto pasar a Derrick, pero no era creíble lo que contaba porque el ángulo de visión que describió no coincidía con nada. Pero luego, Eric cambió su declaración y se situó cercano a la escena del crimen. Los policías abrieron los ojos como platos y empezaron a preguntar más en detalle. Eric describió con precisión lo que tenía puesto Derrick y su lonchera. Le pidieron ir con él al día siguiente
hasta el lugar donde habían encontrado a Derrick para reconstruir los hechos. Eric aceptó encantado. Al llevar a cabo la reconstrucción, los peritos percibieron que el niño disfrutaba de su papel protagónico. Este chico pelirrojo era un testigo llamativo. Sabía demasiado. Volvieron a interrogarlo más seriamente. Eric se puso nervioso por primera vez y les dijo: «¿Creen que lo maté yo, verdad?». Los experimentados detectives notaron que le temblaban las manos y se le quebraba la voz. En un breve descanso de la charla, le llevaron un vaso con la bebida roja Kool-Aid, la misma que habían hallado en la escena del crimen. Era una trampa psicológica en la que cayó. Eric la tiró al suelo. El detalle no se les pasó por alto. La familia Smith y los vecinos del menor también tenían sus sospechas. Resulta que, días antes del asesinato, Eric había llegado a su casa muy nervioso y le pidió consejo a su padrastro sobre cómo podía descargarse. Ted Smith le aconsejó golpear hasta el cansancio el saco de boxeo que tenían colgado en el garaje. Unos días después, Eric volvió con las manos ensangrentadas. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, sostuvo que había golpeado un árbol para quitarse la cólera. El desahogo había sido bien distinto a lo que contó. Unos días después, todos se enterarían. Red Wilson, su abuelo, reconoció que, en los días posteriores al crimen, intuían que Eric escondía algo, pero jamás pensaron que podía ser un crimen. La vecina de los Smith, Marlene Haskell, tuvo un papel interesante en la investigación. Manifestó que Eric le había estado haciendo preguntas extrañas como, por ejemplo, ¿qué pasaría si el asesino fuera un niño? Ella, sorprendida, le respondió que, si era así, a ese chico habría que brindarle ayuda psiquiátrica. También le había preguntado si podría saberse con un estudio de ADN quién era el criminal. Marlene, intrigada, fue más allá. Dedujo que el que había matado al pequeño Derrick debía ser un chico que odiara las bananas. Si hubiese sido un adulto, simplemente hubiera descartado la fruta. Haberla pisoteado tan alevosamente parecía algo infantil. Se le ocurrió hacer algo. Fue a comprar helado, nueces y bananas. Cayó con sus compras a la casa de los Smith y convidó a todos. Curiosamente, Eric rechazó la banana. En ese momento sentí miedo, reveló la vecina que se había convertido en investigadora casual. El 8 de agosto Eric terminó confesando. Le dijo a su madre Tammy que era él quien había matado a Derrick Robbie. Ella recordó que el día fatal, Eric había llegado a las 12 del día para almorzar y, cuando se lavó las manos en el lavatorio del baño, dejó una marca en el espejo. Esa marca eran unas gotas de sangre. La familia Smith no dudó y fue a la policía para contarlo todo. Eric M. Smith nació el 22 de enero de Milpato-Lavastonatos, 980 en la zona de Steuben. Su familia estaba conformada por su madre Tammy, su padrastro Ted Smith y sus dos hermanas mayores. Su infancia estuvo lejos de ser feliz. Eric carecía de autoestima, era un chico sumamente inseguro. Tenía un par de orejas que parecían que se las habían estrujado para hacer un bollo. Su pelo era una intensa llamarada. Los anteojos le resultaban indispensables y su cuerpo estaba enteramente cubierto de pecas. Se sentía distinto al resto. Sus complejos por su aspecto lo situaron como un fácil objetivo de los grandulones del colegio. Lo tomaron de punto. A nadie en el colegio le gustaba Eric. Él lo sabía. Sentirse vulnerable lo hizo acumular ira durante años. Era una olla a presión al borde de erupcionar en cualquier momento. En esos tiempos fue que durante uno de sus ataques sofocó hasta la muerte al gato del vecino, una señal que nadie tomó con la suficiente atención. Además, se cree que había serios problemas en su casa. La naturaleza sexual del crimen fue considerada una posible prueba de ello. A raíz del homicidio saltó a la luz otro drama. Su hermana mayor, Stacy, había sufrido abuso sexual por parte de su padrastro. Fue un nuevo escándalo. Ted Smith terminó admitiendo haber abusado de su hijastra, pero negó haberlo hecho con Eric. Aunque sí aceptó haberle pegado con un cinturón las veces que el menor se ponía iracundo. Otro vecino de la familia testificó haber visto al padrastro patear con ferocidad al adolescente. Ted Smith estaba catalogado en el barrio como un personaje agresivo, que se sentía muy avergonzado, tanto académica como atléticamente, por su hijastro Eric. Sin embargo,
Estos maltratos no pudieron ser totalmente confirmados durante el juicio, pero sí se supo que al adolescente le encantaba pasar tiempo con sus abuelos Red y Eddie Wilson. Con ellos se sentía cómodo. Red contó que su nieto solía ser expresivo con ellos. Siempre entraba y nos daba abrazos y besos. Le gustaba ser un payaso. Lo que nadie pudo negar jamás fue la naturaleza explosiva del carácter de Eric. Estaba a la vista de todos. Cuando se peleaba en el colegio, sus tremendos ataques eran incontrolables incluso para los profesores. Los psicólogos que aportó la fiscalía no creyeron que el maltrato a Eric hubiera sido determinante en su conducta. Por el contrario, vieron en el menor una gravísima incapacidad para expresar emociones. Eso los hacía pensar que jamás podría ser totalmente rehabilitado para reincorporarse a la sociedad. Además, que hubiera quitado la ropa de su víctima para sodomizarla se asoció a conductas adultas sexuales y depravadas. El psiquiatra de la defensa, el Dr. Stephen Herman Smith, dijo entonces haber encontrado un posible motivo para esa violencia extrema: una medicación para controlar la epilepsia que había tomado la madre de Eric durante el embarazo. El tridione, así se llamaba la droga, podrían haber provocado en el feto un daño irreversible y una enfermedad infrecuente, llamada trastorno explosivo intermitente, TEI. Este trastorno se caracteriza por una expresión exponencial del enfado y podría ser el responsable de ese comportamiento volátil e inmanejable. La gran batería de pruebas médicas que se le realizaron a Eric no lograron demostrarlo. Durante el juicio, su propia madre declaró que Eric le había dicho que no sabía por qué había matado a aquel chico, que era consciente del mal que había ocasionado y que, por tanto, continuó ella, ante la ley, es responsable de lo que hizo. Eric escuchaba atentamente a su mamá, pero su cara no reflejó ninguna emoción ante estas palabras. El espeso flequillo colorado flotaba sobre los anteojos de marco dorado que enmarcaban su mirada inescrutable y seca. Ese preadolescente, enfundado en un buzo gris con la imagen de Bugs Bunny, no parecía ser un perverso asesino, pero las apariencias engañan. Sin embargo, en otras jornadas del juicio donde se lo juzgó como adulto, Eric fue mucho más expresivo. En un ataque de rabia se tiró al piso y para golpear, a propósito, su cabeza contra el suelo. El 16 de agosto de 1994 fue declarado culpable por homicidio en segundo grado y condenado a la pena máxima para asesinos juveniles, que conlleva un mínimo de 9 años de prisión efectiva. Al escuchar la sentencia, la madre del acusado se largó a llorar y abrazó a su marido. La abuela de Eric se desmayó. El niño convicto estuvo tranquilo. El fiscal John Tunney fue contundente con su opinión. Una de las cosas que más me asustaron de esta situación es que no tenía duda alguna. Nunca la tuve de que, si no hubiese sido capturado, Eric Smith habría vuelto a matar. Eso es aterrador. Agregó que temía que los años que pasara en prisión no disminuyeran esa violencia interna. Pocos meses después del crimen, los Robbie se mudaron de Savona. Buscaron alejarse del lugar donde mataron a Derrick para darle a su otro hijo la posibilidad de crecer apartado de los feos recuerdos. Doreen había sido muy cuestionada en los medios por haber dejado ir solo a su hijo hasta el campamento. La angustia era por partida doble, encima de haber perdido a Derrick. Se sentía culpable por lo que le había sucedido. Con la condena, Dale y Doreen Robbie se mostraron aliviados. Contaron que, cuando la gente que no los conocía les preguntaba por sus hijos, siempre respondían: «Tenemos un hijo en casa y otro que nos espera en el cielo». En las sucesivas audiencias para obtener la libertad condicional, Eric arguyó que había sido acosado tanto en la escuela por compañeros, mayores como en su propia casa. La culpa de todo la ponía fuera. Durante los años que pasó en la cárcel habló públicamente, varias veces intentando justificarse. Empecé a creer que yo no era nada más que un don nadie. Mi visión de la vida era oscura. Sentía que ir al colegio era ir al infierno. Cuando los periodistas le pidieron que explicara por qué hizo lo que hizo, respondió ácido: porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien. También pretendió mostrar arrepentimiento y les pidió perdón a los familiares de la víctima. Si pudiese volver atrás en el tiempo,
Me gustaría cambiarme por Derrick y soportar todo el dolor que les he causado, pero no puedo. Quizá con eso solo buscara la libertad bajo palabra. Desde 2000, uno la solicitó en 10 oportunidades y cada vez le fue denegada. La 11ª se la otorgaron. Saldría el 17 de noviembre de 2021, luego de pasar 27 años en la cárcel. La dirección que otorgó para su control penitenciario fue la de su madre, que sigue viviendo en la misma casa de Savona de toda la vida. Dijo que se quedaría allí hasta tanto pudiera alquilar su propio departamento a donde iría a vivir con su novia. Está comprometido desde diciembre de 2019 con una abogada que trabaja en la justicia juvenil y su plan es mantenerse trabajando como electricista y carpintero. Pero Eric no fue autorizado para volver a Savona y la fecha para salir de la prisión se pasó para el 11 de enero de 2022. Hace unos días acaba de volver a posponerse su liberación. Eric sigue sin tener un domicilio aprobado por la justicia, mientras acaba de cumplir 42 años. Su hermana, un año menor, Holly Souls, les dijo a los medios: «Siento que la gente merece una segunda oportunidad. Mi corazón se partió por la familia, Robbie. No puedo imaginar por lo que atravesaron y por lo que atraviesan ahora, luego ver que se le otorgará la libertad condicional. Durante los años que estuvo Eric encarcelado, ella y otros familiares lo visitaron periódicamente en la cárcel. Eric se tomó en serio el ejercicio de la cristiandad. Quiere hacer el bien, probar que no es el monstruo que dicen que es. Tenía 13 años cuando todo ocurrió y no sabe realmente cómo es vivir en sociedad. Necesitará herramientas para hacerlo. Espero que la gente lo deje volver y que pueda probar que vale la pena. Que lo dejen. Soy su hermana y siempre voy a quererlo». Esta libertad que está por concretarse conmovió otra vez los cimientos de la familia de Derrick Robbie. El hermano menor de la víctima, Dalton, quien creció a la sombra del horrendo crimen, habla con sinceridad. Hay quienes dicen que debemos perdonar, pero todavía no puedo. Ellos siempre se opusieron a la excarcelación y exigieron reformas a la ley de libertad condicional, que permite revisiones cada 2 años. Querían ampliar a 5 años el periodo en el que puede volver a pedirse. El que mejor sintetizó lo que pueden sentir los Robbie fue el ex fiscal del caso, John Tunney, cuando el medio 18 News lo consultó hace un par de meses. Todo lo que puedo pensar es en Doreen Robbie. La imagino parada en la fila de la caja del almacén Kings de Savona, esperando para pagar, y la persona detrás suya, siguiente en la fila, es Eric Smith. No hay mucho más que decir. En Xibalba no buscamos respuestas fáciles, solo abrir las puertas del pasado para entender lo que nos duele, lo que nos transforma. Porque incluso en la oscuridad hay historias que merecen ser contadas. Llevaban un fin de semana completo de juerga, tomando píldoras, mezclando bebidas energéticas con alcohol, fumando marihuana y consumiendo heroína. Estaban desquiciados y querían más adrenalina y drogas. Carla Tucker le propuso a su novio, Danny Garrett, y a James Leibrant ir a robar al departamento de un amigo en común, Jerry Lynn Dean. Carla lo detestaba. Les dijo que quería intimidarlo para que les diera el dinero que buscaban. Y si no lo hacía, podrían, de todas maneras, llevarse sus cosas y convertirlas en cash, una moto, la televisión, los equipos de música. Para convencerlos, Carla les mostró las llaves del departamento de Dean y se rió. Se las había robado a Sean, la mujer de Dean, en un descuido unos días antes, mientras ella le confesaba sus penas y que estaba distanciada de Dean. La madrugada del lunes 13 de junio de 1983, entre las 2:30 y las 4:30, el trío se decidió, irían por todo. Entraron y lo primero que hizo, Carla fue despertar a Dean apoyándole, un pico de más de 1 metro de largo, en la cabeza. Le dijo: «No te muevas, hijo de puta, o estás muerto». Rápidamente se sentó sobre él. Dean intentó protegerse y la tomó por los antebrazos mientras le rogaba por su vida. La llamó por su nombre varias veces. Danny Garrett decidió intervenir y, para liberar a Carla, recogió un martillo que estaba en el suelo y le dio a Dean un buen golpe en la cabeza.
El dueño de casa quedó fuera de juego, como desmayado. Danny Garrett salió del cuarto para cargar la camioneta con Sidney Watson, Leibrand con todo lo que se llevarían. Carla se quedó en la habitación. Dean empezó a hacer ruidos extraños. Su cuerpo intentaba respirar, pero la sangre impedía la entrada normal de aire. Los sonidos eran horribles. Le gritó histérica que se callara una y otra vez. Por motivos obvios, el moribundo no pudo hacerlo. Ella, entonces, tomó su pico con rabia y empezó a golpearlo. Cuando Danny reingresó en el dormitorio, la ayudó a acabar con él y le propinó una puñalada en medio del pecho. Terminados los ruidos, siguió cargando el vehículo. Carla encendió las luces del cuarto. El sangriento escenario era surrealista. Recién entonces notó la presencia de un testigo inesperado. Una mujer pretendía esconderse del horror en un rincón, tapada con sábanas y una colcha. Por lo visto, Dean no había demorado en conseguir pareja, se dijo Carla. La que estaba en su cama era Deborah Ruth Thornton, de 32 años, quien había conocido a Dean en una fiesta la tarde anterior. Mala suerte la de esta joven, pésima. Carla no la conocía, pero estaba más que decidida a no tener testigos. Además, seguro que había escuchado a Dean llamarla por su nombre. Había algo más siniestro en todo esto. Carla había obtenido goce sexual matando a Dean. Quiso repetirlo. Le tiró un golpe con el pico a Deborah, pero solo le rozó el hombro. Comenzó una brutal pelea entre las dos mujeres. Deborah intentó defenderse, pero Danny Garrett entró una vez más en escena y la separó. Carla no pensó en retroceder. Comenzó a clavar su arma en la víctima repetidamente, con Deborah caída en el piso. Aprovechó para hundirla en el medio de su pecho, directo al corazón. Cada vez que lo hizo, tuvo un orgasmo. Fueron poderosos orgasmos múltiples. Eso contó Carla a sus amigos primero y luego al tribunal que la juzgó. Justo en ese trance de sadismo y violencia, entró al dormitorio Leibrand, el tercer cómplice. Declaró que vio a Carla Tucker sacando con esfuerzo el pico de un cuerpo. Carla levantó la vista, lo miró, sonrió y siguió golpeando a Deborah. Su sonrisa iluminada fue lo que más lo asustó. Leibrand escapó caminando de la escena. Estuvo dando vueltas por los alrededores durante 1 hora y terminó llamando a Ronnie Barrell, quien era marido de Carrie Tucker, hermana de Carla, para que lo fuera a buscar. Garrett y Carla estaban furiosos con su deserción. Para arreglar las cosas, Leibrand prometió que los ayudaría. ¿Quién era y cómo había llegado Carla Tucker a convertirse en esta perversa homicida? Nació en Houston, Texas, el 18 de noviembre de 1959. Era la más chica de 3 hermanas. Su padre, Larry Lawrence Earl Tucker, no estaba nunca en casa porque era estibador en el Golfo de México. Su madre, Carolyn Moore, trabajaba como secretaria ejecutiva, pero en realidad ejercía la prostitución. Cuando Carla cumplió 10 años, sus padres se divorciaron. La separación fue muy conflictiva, al punto que, durante esas peleas, Carla se enteró de que era hija extramatrimonial, producto de un romance ocasional de su madre. Lo cierto es que ya, desde hacía tiempo, a Carla nadie le prestaba la más mínima atención. Fumaba marihuana desde los 8 años y a los 10 ya consumía heroína y otras drogas duras. Su preadolescencia terminó en desastre, cuando a los 14 la echaron del colegio. Comenzó a seguir los pasos de su madre. Carolyn estaba con un grupo de rock. Carla se sumó y empezó a ejercer la prostitución. Viajaba con grupos musicales como The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band y Eagles. Precoz en todo, a los 16 decidió casarse con el mecánico Stephen Griffith. No duraron nada, al poco tiempo ya estaban separados. A los 20 empezó a frecuentar a un grupo de ciclistas. Así fue que conoció, en 1981, a una mujer llamada Shawn Dean y a su marido, Jerry Lynn Dean. Ellos le presentaron a otro amigo, Danny Garrett, de 35 años. Al poco tiempo se pusieron de novios. El destino había tejido la tela de encuentros que conduciría a los asesinatos. Si bien Carla no tenía antecedentes ni había estado presa, cuando ocurrieron los crímenes, se supo que había tenido al menos una seria pelea con Dean, en la que ella le pegó un puñetazo en la cara. Con el golpe rompió sus anteojos y un vidrio se clavó en el ojo de Dean, quien terminó en el hospital haciéndose atender.
No queda claro si Carla fue amante o no de Dean en algún momento, por lo que el ingrediente de los celos no debería dejarse de lado. Se dijo que Carla culpaba a Dean de haber destruido unas fotos con su madre y de haberse comportado muy mal con ella y con su mujer Sean. O quizá el odio de Carla fuera solo producto de su mente perturbada por los abusos de alcohol y heroína. Los cuerpos fueron descubiertos horas después por Gregory Scott Traver. Como eran compañeros de trabajo y vivían cerca, Dean lo llevaba siempre en su auto. Ese día no apareció a buscarlo y Gregory decidió ir hasta el departamento de su amigo. Quería saber si le había pasado algo. Lo que encontró fue el infierno que habían dejado Carla y su novio Danny Garrett. En el cuarto sobre el colchón estaba el cadáver de Dean. En el suelo el de una mujer con un pico clavado en su corazón. Además, Gregory notó que faltaban muchas cosas. Esa misma tarde, mientras Carla y Danny Garrett miraban televisión, la noticia de los crímenes llenó de titulares la pantalla. Se rieron, hicieron bromas sobre los famosos que eran y llamaron a Leibrand para que fuera a ver los noticieros con ellos. La mañana siguiente, la pareja asesina fue hasta la casa del hermano de Danny, Douglas McAndrew Garrett. Luego de bajar las partes de la moto que habían robado, Carla le anunció muy tranquila: «Anoche, con Danny, matamos a Jerry Dean», y le dio la billetera de Dean a Douglas. Este la quemó inmediatamente en un fogón y, asustado, empezó a pedirles que sacaran de su garaje las piezas de la moto de la víctima. Su hermano lo convenció para que las tuviera. Douglas accedió. Se deshizo de ellas, pero después lo pensó mejor. Llamó a José Mosier, un amigo de la familia que era detective del departamento de homicidios. Le contó lo que había ocurrido y le dio el nombre del tercer cómplice, James Leibrand. Douglas siguió cooperando y grabó las conversaciones con Carla y su hermano Danny, donde discutían sobre los homicidios. 2 horas de grabación fueron más que suficiente. Listo, caso resuelto. Los peritajes forenses determinaron que Dean tenía golpes con el pico y puñaladas. En total, de sus 28 heridas, 20 habían sido fatales. Además, presentaba una tremenda fractura de cráneo. Deborah Ruth Thornton había muerto también por numerosas cuchilladas y golpes de pico en el pecho y en su espalda. El arma usada estaba en su cuerpo. El 20 de julio de 1983, Carla y Garrett fueron detenidos y, luego, sometidos a juicio por separado. Carla Faye Tucker se presentó ante el jurado, totalmente drogada, y el juicio estuvo a punto de suspenderse. Con una frialdad demoledora la imputada llegó al punto de expresar cómo era que había sentido placer sexual al descargar sus golpes, pero al mismo tiempo, en la prisión, comenzaba su conversión. Carla había comenzado a leer la Biblia. No sabía qué estaba leyendo. Antes de darme cuenta, estaba de rodillas en el piso de mi celda y le pedía perdón a Dios, dijo años después en una de sus tantas entrevistas. En octubre de 1983, se volcó al cristianismo. Había sido una rápida y conveniente conversión. Años después, en 1995, se casó con el capellán de la prisión, el reverendo protestante Dana Lane Brown, en una ceremonia religiosa. Nunca pudieron tocarse y la relación transcurrió tras un vidrio. En abril de 1984 fue condenada a muerte, al igual que su exnovio Danny Garrett, por inyección letal. Durante sus años en la cárcel, Carla se convirtió en una celebridad. Fue entrevistada por todos los programas con rating: 60 Minutos, Court TV y The Seven Hundreds Club, entre otros. Este último era conducido por el predicador Pat Robertson, quien había virado su posición de partidario de la pena de muerte hacia una visión contraria a ella. Al famoso periodista Larry King, Carla le habló en un reportaje sobre el miedo a morir. «No le temo a la muerte. Sé hacia dónde voy. Jesús me aguarda. Aunque yo ya no sea una amenaza para la sociedad». La historia de Carla medía en audiencia. El hecho de que la condenada fuera mujer, su promocionado arrepentimiento y su conversión religiosa eran ingredientes atractivos. A eso se sumó que el mundo abogaba por conmutar su pena a muerte por una perpetua. El Papa Juan Pablo II, el primer ministro italiano de la época, Romano Prodi, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas intercedieron por ella. Los guardiacárceles de la prisión
Dijeron que era una prisionera, modelo que parecía reformada incluso el hermano de la víctima, Deborah Thornton, al conocerla, se puso de su lado. Su abogado y su familia le pidieron al expresidente de Estados Unidos y entonces gobernador de Texas, George Bush, hijo, que la ejecución fuera suspendida. Pero ni él ni el Tribunal Supremo accedieron. Bush sostuvo que no podía hacer excepciones y que todos los delincuentes debían ser tratados de igual forma ante la ley. Nada ni nadie logró torcer la decisión tomada. El 18 de diciembre de 1997, la Corte decidió que la ejecución se llevaría a cabo el 3 de febrero del año entrante. Fue apelación tras apelación, hasta el mismísimo día de su ejecución. Un total de 76 pedidos de clemencia que siempre fueron rechazados. El 2 de febrero fue trasladada en avión desde su unidad en Gatesville hasta la prisión de Huntsville, que estaba preparada para esta instancia final. Su última comida fue una ensalada, una banana y un durazno. Carla pudo escoger a 5 de las personas que la verían morir. Además de su marido, eligió a Richard, ex marido de Deborah Thornton, y a sus 2 hijastros que siempre habían apoyado. Su condena a muerte y al hermano de Deborah, Ronald Carlson, que tenía una posición contraria. En la sala desde donde se vería el funesto espectáculo estaban también los familiares de Dean. Richard Thornton, esa misma mañana, había asegurado a la prensa que no creía una sola palabra sobre la conversión religiosa y la rehabilitación de Carla Tucker. Solo cuando vea muerto a ese monstruo, podré empezar a respirar tranquilo. En la habitación de su muerte, Carla Tucker, con 38 años, fue atada de pies y manos con correas, adheridas a la camilla que le impedían moverse o resistirse. Mientras lo hacían, ella rió, pero ahora no tenía ningún pico entre sus manos. Antes de morir, Carla dijo sus últimas palabras. Quiero decirles a todos ustedes que pido perdón por el sufrimiento que he causado. Espero que esto sirva para que Dios les dé paz. Miró a su marido. Baby, te amo. Miró a todos los presentes sonriendo. Todos han sido muy buenos conmigo. Los quiero a todos mucho. Voy a encontrarme cara a cara con Jesús ahora. 14 años después de haber sido sentenciada, el martes 3 de febrero de 1998, a las 6:45 horas, se convirtió en la primera mujer en 135 años en ser ejecutada en el estado de Texas, y la segunda en ser ejecutada en los Estados Unidos desde la reinstalación de la pena de muerte en 1975 por parte de la Corte Suprema. La sentencia se llevó a cabo 45 minutos después de la hora programada inicialmente, pasados 8 minutos desde la inyección letal, en la que se mezclaron 3 drogas para sedar, paralizar y detener su respiración. Fue declarada muerta. Danny Garrett, para entonces, ya había perecido bajo las garras de un cáncer de hígado en 1993. La injusticia aún resuena. Xibalba abre sus puertas. Aquí, cada historia es una ofrenda a la verdad. Cada voz, un testimonio que no será silenciado. Bienvenidos a Xibalba, donde la oscuridad habla, en las sombras del tiempo y la memoria, donde la verdad se oculta tras el miedo y los ecos de Cleveland, Ohio. Una casa común en un barrio silencioso. Tras sus paredes, el horror se ocultó durante más de una década. 3 mujeres jóvenes desaparecieron sin dejar rastro. El mundo las dio por perdidas, pero estaban allí, encadenadas, silenciadas, sobreviviendo. Este es el caso de Ariel Castro, el hombre que convirtió su hogar en una prisión, y el día en que el silencio fue roto por un grito de libertad. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus fueron secuestradas en 2002, 2003 y 2004 por Ariel Castro, un chofer de vehículos escolares. Durante una década, las mantuvo en cautiverio en el sótano de su casa, donde las golpeaba y abusaba de ellas casi diariamente. Una de las chicas tuvo una hija, producto de esas violaciones, que creció encerrada hasta los 6 años. Se las conoció como las secuestradas de Cleveland, y esta es su dramática historia.
¡Ayúdenme! Soy Amanda Berry. ¿Me han secuestrado? He estado perdida por 10 años. Estoy aquí y estoy libre ahora, se escucha decir con voz entrecortada a una mujer joven en la grabación de las llamadas al 911 de la policía de Cleveland. Del 6 de mayo de 2013, el primer patrullero demoró menos de 5 minutos en llegar. Mientras se dirigían al lugar que les había indicado, los agentes que iban en el auto recibieron una información que les costaba creer. La joven que había llamado, Amanda Berry, llevaba 10 años desaparecida. Se había esfumado sin dejar rastros el 21 de abril de 2003, un día antes de cumplir 17 años. El rostro de la mujer con la que se encontraron conservaba los rasgos de la fotografía con la que se la había buscado incansablemente durante años, pero estaba marcado por el sufrimiento. A su lado había una niña de 6 años que no se desprendía de ella. «Es mi hija», les dijo a los policías. Y luego les dio otra información. Increíble. En la casa hay 2 mujeres encadenadas. Hacía menos de media hora, aprovechando la ausencia de su secuestrador, que por primera vez se olvidó de encadenarla, Amanda Berry había intentado abrir desde el interior la puerta de la casa ubicada en la avenida Seymour 2207, en el barrio residencial Tremont, en Cleveland, donde llevaba una década recluida. No pudo, porque estaba cerrada desde afuera con un candado muy grueso. Vio entonces que entre la base de la puerta y el piso había una endija bastante amplia, por la que podía pasar la mano. Sacó la derecha y empezó a agitarla, mientras pedía ayuda a los gritos. El vecino Ángel Cordero fue el primero en escucharla, aunque no entendió qué gritaba la mujer porque no hablaba inglés. El vecino Ángel Cordero fue el primero en escucharla, aunque no entendió qué gritaba la mujer porque no hablaba inglés. Charles Ramsey llegó un minuto más tarde. También había escuchado el pedido de ayuda. «Ayúdenme, estoy secuestrada con mi hija». Era lo que gritaba la mujer. Entre los dos intentaron abrir la puerta, pero el candado resistía. Entonces hicieron un agujero en la parte inferior, por el que primero salió una niña de unos 6 años y después una mujer. Las llevaron a la casa de Ramsey, a media cuadra del lugar, desde donde la mujer llamó al 911 y repitió: «Ayúdenme, soy Amanda Berry. Me han secuestrado. He estado perdida por 10 años. Estoy aquí y estoy libre ahora». El segundo patrullero demoró poco menos de 10 minutos en llegar, y los policías lograron abrir la puerta de la casa. Encadenadas en el sótano encontraron a otras 2 mujeres, jóvenes, Michelle Knight y Georgina. Gina Lynn de Jesus. Michelle llevaba casi 11 años desaparecida. Gina, más de 9. Las trasladaron al centro médico Metro Health, donde los médicos comprobaron que las 3 mujeres mayores presentaban señales de haber sido reiteradamente violadas y maltratadas. Mientras tanto, la policía de Cleveland se lanzó a la casa del dueño de la vivienda, un chofer de transporte escolar de 53 años llamado Ariel Castro. Michelle Knight tenía 21 años cuando desapareció, el 23 de agosto de 2002, cerca de la calle Oeste 116 y la avenida Lorraine, en Cleveland, el día en que debía presentarse ante un tribunal que dictaminaría sobre la custodia de su hijo. Su propia familia creyó que se había ido voluntariamente, ante la posibilidad cierta de perder la custodia. Llevaba una vida complicada, a contramano de las creencias de sus padres, quienes nunca aceptaron que en la adolescencia había sido abusada por un compañero de clase y por un familiar cercano. Por eso, nunca denunciaron su ausencia ante las autoridades, y su nombre no figuraba en la lista de personas desaparecidas de la policía de Ohio. Pocos meses después del día en que no volvió a su casa, Bárbara, la madre de Michelle, creyó verla acompañada por un hombre mayor en un centro comercial del centro de Cleveland. Gritó su nombre, pero la que pensó que era su hija ni siquiera volteó la cabeza. Desistió de seguirla e insistir. Si Michelle no quería saber nada de ella, era cosa suya. En realidad, la mañana del 23 de agosto de 2002, la joven estaba dispuesta a presentarse en los tribunales. Y hacia allá caminaba cuando se cruzó en la calle con Ariel Castro. Según declaró tras ser rescatada, comenzaron a conversar y el hombre le ofreció un cachorro que tenía en su casa para que se lo regalara a su hijo.
La casa quedaba cerca y a Michelle le sobraba tiempo para llegar puntual al tribunal, de modo que aceptó acompañarlo. Apenas entró, Castro la redujo, la ató y la encerró en el sótano. La última vez que alguien vio a Amanda Marie Berry fue a las 7:30 de la tarde del 21 de abril de 2003, cuando salió de su trabajo, en un Burger King de la calle Oeste, 110 y Avenida Lorraine, a 6 cuadras del lugar donde, se sabría mucho después, Ariel Castro había engañado a Michelle Knight para atraerla a su casa. Esa noche, sus padres creyeron que la chica, que al día siguiente cumplía 17 años, había decidido celebrar con sus amigos y no se preocuparon. Pero cuando no apareció la mañana siguiente, hicieron la denuncia de desaparición. No podía haberse ido voluntariamente, pues había dejado toda su ropa y el dinero que tenía ahorrado en casa. Además, recién entonces su hermana les contó que Amanda la había llamado desde su teléfono para avisarle que pasaría a cambiarse antes de celebrar y que alguien se había ofrecido a llevarla. 2 días después de que se denunciara su desaparición, la policía de Cleveland y el FBI comenzaron a buscarla. Se elaboraron afiches con su rostro y una descripción, en la que se detallaba que tenía perforaciones en las orejas y en las cejas y una cicatriz en el abdomen. Nadie volvió a verla. La última pista que tuvo el FBI fue una llamada desde el teléfono móvil de la chica a su madre, Luana Miller, en la que una voz masculina le dijo que se había casado con Amanda y que en pocos días irían a visitar a la familia. Para entonces, Amanda Berry llevaba días encadenada en el sótano de la casa de Castro, haciendo involuntaria compañía a Michelle Knight, quien ya llevaba 8 meses secuestrada. Luana Miller no pudo soportar la pérdida de su hija. La buscó sin descansar un solo día, hasta que falleció en 2006. Casi un año después del secuestro de Amanda, Ariel Castro se cobró su tercera víctima. La última vez que los padres de Gina DeJesus escucharon la voz de su hija de 14 años fue a las 3 de la tarde del 2 de abril de 2004, cuando la chica los llamó desde un teléfono público cercano a la escuela. Estaba con una compañera y pidió permiso para invitarla a pasar la noche con ella, pero su madre le dijo que no. Las chicas se despidieron y Gina siguió caminando en dirección a su casa. Nunca llegó. Después se supo que, en el camino, se había cruzado con Castro, a quien Gina conocía muy bien porque era el padre de Arlene, una de sus compañeras de colegio, aunque la chica no vivía con él, sino con su madre, Grimilda Figueroa, ya que el matrimonio se había separado hacía varios años. Castro le dijo que Arlene estaba en su casa y la invitó a merendar con ella. Gina aceptó sin sospechar nada extraño. Después de todo, se trataba del papá de una amiga. Media hora más tarde, estaba encadenada en el sótano, junto con Amanda y Michelle. La policía demoró un día en emitir la alerta sobre la desaparición de Gina, ya que nadie había sido testigo de su posible secuestro. Recién la semana siguiente, el FBI la incluyó en la lista de personas desaparecidas, publicó su foto y difundió su descripción, en la que se destacaba un notorio lunar de nacimiento en la pierna derecha. Esa misma semana, la policía dio a conocer un boceto y la descripción de un hombre, hispano de entre 25 y 35 años, de 1,80 metros de altura y entre 70 y 82 kilos de peso, con ojos verdes, barba y complexión delgada. El sospechoso había sido visto cerca de la escuela en un vehículo azul claro o blanco, preguntando por Gina. La descripción coincidía vagamente con la de Ariel Castro, pero nadie pensó en él. Los padres organizaron una búsqueda privada y realizaron vigilias con la colaboración de vecinos y padres de compañeros de colegio de Gina. También ofrecieron una recompensa de $25,000. Entre quienes se acercaron a colaborar estaba el padre de Arlene, Ariel Castro. Durante los siguientes 2 años no hubo rastros de Gina ni pistas sobre su paradero. Se la creyó muerta. En 2006, el FBI creyó haber identificado a sus secuestradores y detuvo a 2 hombres, pero los liberó rápidamente, ya que tenían sólidas coartadas para el día de la desaparición. Un año después, un informante anónimo afirmó que el cadáver de Gina estaba enterrado debajo del piso de un garaje. Perforaron todo el concreto, pero allí no había nada. El caso de Gina DeJesus
Fue presentado 3 veces en el programa televisivo de búsqueda de personas, America's Most Wanted, donde los conductores lo relacionaron con la desaparición de Amanda Berry, ya que ambas chicas habían sido vistas por última vez a escasas cuadras de distancia. Mientras tanto, en el sótano de la casa de la calle Seymour, las 3 mujeres pasaban los días encadenadas a la pared. Castro les daba de comer una vez, cada 24 horas, y les permitía bañarse con agua fría 2 veces por semana. Cada tanto soltaba a una de ellas, la subía a su dormitorio, la golpeaba y la violaba. Si en esas ocasiones la víctima intentaba escapar, los golpes y las violaciones se multiplicaban. Otras veces, elegía a alguna de las chicas y abusaba de ellas sobre el piso del sótano. Ante la desesperada mirada de sus compañeras encadenadas para hacer sus necesidades, Amanda, Gina y Michelle tenían un inodoro de plástico cada una, al que podían llegar estirando al máximo las cadenas. Castro los vaciaba rara vez, por lo que el olor en el sótano era nauseabundo. En 2006, Castro dejó embarazada a Berry. La niña nació en 2007. Ese mismo año, Knight también quedó embarazada, pero esta vez Castro le provocó un aborto a puro golpe. Amanda y sus compañeras contarían después de ser liberadas. Intentaron que la niña tuviera la mejor vida posible, encerrada con ellas en el sótano. Le inventaban juegos y más tarde le enseñaron a leer y escribir. En al menos 2 ocasiones, Ariel Castro se la llevó a pasear por el parque. La niña le decía abuelo. Durante una década, las 3 chicas, ya convertidas en mujeres, vivieron de esa manera, sometidas a los abusos de Castro. Ariel Castro fue capturado pocas horas después de que, el 6 de mayo de 2013, Amanda lograra pedir auxilio y fuera liberada junto a su hija y sus compañeras de cautiverio. 2 días después de la detención, fue acusado de 4 cargos de secuestro y 3 de violación. Frente al tribunal, presidido por el juez Michael Russo, el secuestrador y violador se mostró apenado. Aseguró que no era un monstruo, sino que estaba enfermo, y sostuvo que no era un depredador sexual violento, como afirmaba la acusación de la fiscalía, sino que las relaciones sexuales que había mantenido con las mujeres siempre fueron consensuadas. También les pidió perdón a sus víctimas, nombrándolas una a una y mirándolas a los ojos, y les aseguró que durante todos esos años había intentado hacerlas felices. Los testimonios de Michelle, Amanda y Gina destruyeron una por una sus afirmaciones, para evitar una segura condena a muerte. El 26 de julio de 2013, Ariel Castro se declaró culpable a cambio de pasar el resto de su vida en prisión. Ese día, su abogado defensor, Craig Weintraub, pidió dirigirse al tribunal y anunció: el señor Castro acepta toda la responsabilidad de su conducta. El 1 de agosto, el juez Russo lo condenó a cadena perpetua y a otros 1000 años, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, por el secuestro de las 3 mujeres y la hija de Amanda, por violaciones reiteradas y maltratos, y por obligar a abortar a una de ellas. Con su confesión, Ariel Castro evitó que la justicia norteamericana lo ejecutara, pero no demoró en infligirse él mismo la pena de muerte. Se ahorcó en su celda de la prisión de Orient, Cleveland, el 3 de septiembre de 2014. Para entonces, la vivienda de la avenida Seymour, donde mantuvo cautivas a sus víctimas, ya no existía. Fue demolida el 7 de agosto de 2013. De la Casa de los Horrores solo quedaron los cimientos. Al cumplirse 2 años de su liberación, Gina DeJesus y Amanda Berry presentaron Hope, A Memoir of Survival in Cleveland, Esperanza, una memoria de supervivencia en Cleveland, un libro en el que, con la ayuda de un periodista, relataron su vida como cautivas de Castro. Cuanto más llorábamos y le mostrábamos nuestro dolor y nuestra tristeza, era como si eso le diera más energía, así que tuvimos que aprender a no llorar, no mostrarle nuestro dolor, no mostrarle nuestra rabia, contó Amanda en esa ocasión. Michelle, la tercera víctima, no quiso participar en el libro. Un año antes, en coincidencia con el primer aniversario de su rescate, había perdonado públicamente a Castro ante las cámaras de una cadena de televisión. Lo perdono, pero nunca podré olvidar. Si yo hiciese algo malo, aunque fuese una pequeña cosa, querría que alguien me perdonara. Así que puedo perdonarlo a él por lo que hizo mal, porque así es la vida, dijo.
Lo que aquí se ha contado no debe olvidarse, porque recordar es resistir, y resistir es justicia. Gracias por cruzar con nosotros las puertas de Xibalba. Nos vemos en el próximo descenso. Si te gusta mi contenido, dale like y suscríbete. Recuerda que tu apoyo es importante para seguir haciendo este tipo de videos.